Hola, bienvenidos a Sembrando Semilla. Mi nombre es Kayla, yo seré la host de este podcast y en este podcast estaremos compartiendo la palabra de Dios que logren sembrar la semilla que necesita ser sembrada en tu corazón, donde más en el futuro yo pueda traer testimonios de personas que han tenido proceso y ven la mano de Dios. Y en el día de hoy, este es mi primer episodio en donde yo les quiero contar por qué Sembrando Semilla ha sido creado. Llevo un año con este plan en la mente. Dios me puso en mi corazón hace un año atrás, Sembrando Semillas. Y yo pensé que Él quería, Él quiere que yo comparta la palabra, claro. Hace un año atrás yo no me sentía digna, no me sentía capaz, no tenía nada de experiencia. Hasta el día de hoy todavía me cuesta leer la palabra de Dios, o mejor dicho, estudiarla más íntimo, que poco a poco estoy aprendiendo. Y llevo un año, se puede decir casi un año peleando con el Padre sobre si sí o si no hago el podcast. Ay, Padre. Y yo tenía miedo de crear este podcast porque yo tenía miedo de que me critiquen, de que me juzguen. Yo enredo mucho las palabras y más cuando estoy nerviosa hablando con las personas. Yo siempre le decía al Padre, no, busca otra persona que lo haga. Pero Dios insistió y Dios insistió y Dios seguía hablando en mí. Kayla, a ti te encanta lo de social media, lo he estado haciendo todo este tiempo. Hazlo. Te animo, te invito a que me invites a tu podcast y hagamos juntos Sembrando Semilla. Y por eso hoy he traído a ustedes Sembrando Semilla. Estoy segura que tal tú como yo, no hemos sentido un punto en nuestras vidas donde no nos sentimos capaz de hacer algo por Dios. Porque lo último que yo quiero es no darle el mensaje correcto y que la gente malinterprete a Jesús. O que no diga tampoco lo correcto y la gente empiecen a decir, pero es que a mí me enseñaron de esta manera. No estoy diciendo que te voy a enseñar de una manera equivocada, pero te voy a enseñar de la mejor manera que yo poco a poco vine conociendo a Jesús. Cuando yo tenía 14 años, la semilla fue sembrada en mí. Y desde entonces he tenido una batalla muy grande en el mundo espiritual, tener una relación con Dios. Yo en este momento quiero ser lo que yo necesitaba a la edad de joven. Porque, y no estoy diciendo que la persona que estuvo ahí para mí, yo creo que esa persona que estuvo ahí para mí, el youth leader para ese tiempo en la iglesia donde yo iba, hizo un buen trabajo porque la semilla quedó. La semilla se quedó en mi corazón. Obviamente fue mi culpa que yo me alejé y hice lo que sea de aquí a allá. Pero yo sé, como joven, hay maneras de hay que buscar de hablarle a los jóvenes. Pero tal vez si a mí me hubieran dicho si se hubieran enfocado más en lo que es tener una relación con Jesús, a tener cuidado de qué es lo que no debes hacer, yo creo que no hubiera sido tan fácil para mí alejarme de los caminos del Señor. Pero, como dicen por ahí, el hubiera no existe. Pero yo quiero ser hoy, intentar ser la persona que yo necesitaba cuando yo tenía 14 años. Yo me alejé de los caminos del Señor alrededor de los 16, que oficialmente yo agarré rencor y rabia contra el Padre por todo lo que yo estaba pasando, las peleas que yo tuve con mi mamá. A los 19 años me casé con el amor de mi vida. Y desde los 19 años hasta el transcurso de los 26, vengo batallando lo que es tener una relación con Jesús, porque yo no lo entendía. Cuando tenía 19 años, pasaron 21, 22, cuando cumplí mis 22 años, a los 21
volví a tocar una iglesia, volví a poner mis pies en una iglesia y acepté a Jesús nuevamente en mi corazón. Y desde los 22 se puede decir hasta los 26 no tomaba yo esto en serio. La relación con Jesús yo no la tomaba en serio, casi ni tocaba la Biblia. Yo ignoraba todo lo que decía el pastor porque como yo no lo entendía y no me interesaba entender, no hacía caso. Hasta que yo tuve un encuentro verdadero con Dios. En el transcurso de los 22 a los 26 llegué a tener 2 hijos. Mi niña que ahora tiene 7 años y mi niño que va a cumplir 6. Y obviamente como toda madre que hay por haber, yo entré en la depresión postpartum y para mí fue bien duro. La segunda vez fue muy fuerte la depresión. Algo que yo pensé que como ya yo veía cómo era y la primera vez supe, después de un año, supe lo que yo estaba pasando y lo que yo estaba sintiendo. Y dije, no, pero en este segundo embarazo yo voy a saber manejar la depresión. Y no la supe manejar para nada. Y eso me pasa por no tener a Dios en mi corazón. Pero la depresión, la ansiedad, el rencor y los enojos iba a causar que mi matrimonio se rompiera. Y yo llegué a un punto en mi vida, porque casi toda mi vida yo me sentí que yo no era la mejor hija y tampoco me sentí que era la mejor esposa. Y fue aún más fuerte para mí a yo sentir que yo no era la mejor madre para mis hijos. Y gracias no, por culpa de las voces del enemigo, yo por poco cometía la peor decisión de mi vida. Y la decisión era que yo me iba a ir. Yo pensaba en empezar de nuevo en otro lugar. Yo me iba a escapar de la vida que yo tenía en el presente. Iba a abandonar a mi esposo con mis 2 hijos y me iba a ir a un lugar donde él nunca iba a saber, o por lo menos yo sentía que él nunca iba a saber dónde yo iba a estar. Y mis hijos nunca iban más a volver a saber de mí porque yo me sentía la peor persona y para mí ellos merecían estar en mejores condiciones que la que estaban. Llegó el día en donde yo miraba a mi esposo y a mis hijos. Fue una noche, no me acuerdo exactamente la fecha ni en qué mes, pero sí te puedo decir que esto me pasó entre medio de sábado a domingo, son las madrugadas. Estábamos en mi casa y yo en mi mente ya yo había tomado la decisión que yo me iba a ir, que iba a empacar, agarrar un poquito de dinero y desaparecerme. Y yo miraba a mi esposo y miraba a mis hijos, mi esposo estaba acostado y qué casualidad que ese día mis hijos estaban durmiendo en el pecho de mi esposo tenía fiebre y estaba durmiendo así en el sofá. Y yo los miraba y estaba analizando cada detalle de sus caras para siempre acordarme del rostro de mis hijos y de mi esposo. Y yo los miraba así y yo decía, es por el bien de ustedes. Yo me voy porque es por el bien de ustedes. Eran como las 11 de la noche y yo decidí pararme haciendo lo mínimo ruido que yo quería hacer. Y me metí a mi cuarto y para no despertar a mi esposo o para que mi esposo no me cachara en el acto, yo, por una razón, cerré con seguro la puerta. Y agarré una pequeña maletita, un bultito chiquito y empecé a empacar poca ropa. Mi mentalidad en ese momento, yo quería empacar para una semana, porque supuestamente en una semana yo me había encontrado otro trabajo en donde sea que yo iba a caer y de ahí yo me iba a sostener. Mientras yo estaba empacando, yo tenía al enemigo en mi oído diciéndome, te estás tardando. No, sabes que mejor ni te lleves ropa.
Cuando llegues a donde necesites llegar, cuando lleguemos a donde necesitemos llegar, tú vas a encontrar un trabajo y de ahí tú vas a sacar dinero. Nadie tiene que saber de dónde viene y eso te va a atrasar. Cámbiate y ya vete. Y yo decía, ay, es verdad. Y las lágrimas me bajaban por la cara. Y decía, es verdad, me estoy tardando. Y cuando yo puse la maleta a un lado, escucho una voz, fíjate, la escuché lejos. Era como una voz suavecita y estaba lejos. Me decía, detente. No, no te vayas. Y esta voz me decía fuerte, te estás tardando, te estás distrayendo. Se van a levantar y te van a ver. Y cuando vean lo que tú estás haciendo, te van a odiar, te van a despreciar. Porque van a decir, wow, mi mamá me iba a abandonar. Y es verdad, y decía, es verdad, no, me tengo que ir ya. Empecé a cambiarme. Me quité la ropa, me empecé a cambiar y volví a escuchar esa voz suavecita. No es cierto. No te van a odiar. Al contrario, te van a entender. ¿Por qué no vas y hablas con él, mi esposo? Y mientras yo escuchaba esta voz suavecita y yo escuchaba la voz del enemigo fuerte, empecé a tener una batalla en mi mente y yo empecé a sentir un dolor de cabeza muy fuerte. Sentía que estaba entrando en un ataque de pánico, porque yo quería hacer tantas cosas al mismo tiempo y al mismo tiempo no quería, pero sí quería, pero no lo quería hacer, y lo que hice fue, empecé poco a poco a sentir que yo me estaba quedando sin respirar, mientras yo escuchaba la voz del enemigo diciéndome que me vaya, y la voz que estoy segura que la voz del Espíritu Santo me decía, quédate. Me volvía loca, me dolía la cabeza, no podía respirar. Me encerré en mi baño, porque yo lo último que yo quería era levantar a mi esposo y a mis hijos, y fui y me encerré en el baño. A todo esto, yo me agarraba la cabeza, me agarraba los oídos, porque pensé que a taparme los oídos yo no escuchaba ninguna voz. Uf. Verdaderamente yo sentía que yo no podía respirar y estaba llegando a un límite. O sea, yo estaba agotada físicamente, emocionalmente, mentalmente, y no lo sabía, pero para ese tiempo también estaba muy agotada espiritualmente. Hasta que decidí hacer lo mejor que hice. Me puse de rodillas, puse mi cabeza, puse toda mi cara en el suelo de rodillas, y yo le dije al Padre, si verdaderamente me escuchas y si verdaderamente estás ahí, por favor, ya no quiero sentirme más así. Por favor, haz que pare. Si verdaderamente me escuchas, necesito que detengas todo lo que estoy sintiendo en este momento. Y así al instante se escuchó como si alguien hubiera hecho. Ya no escuchaba la voz del enemigo y tampoco no escuchaba la voz del Espíritu Santo. Pero empecé a sentir paz. Empecé a poder respirar poco a poco. Y el dolor de cabeza se me estaba yendo. Y dije, en el momento de ese silencio, yo sentí esa paz. Yo dije, ¿estás ahí? Y espero que me creas. Pero yo empecé a sentir un calentamiento atrás en mi espalda. Recuerda, todo esto yo estoy de rodilla con la cabeza en el piso.
Y yo sentí un calentamiento en el centro de mi espalda que me hacía así y se esparcía y se hacía más grande y se hacía más grande. Y de la nada yo sentí que dos brazos me abrazaron así de espalda. Así. Y ahí yo me di cuenta que Dios y el Hijo y el Espíritu Santo me estaban abrazando en ese momento. Y me dijo, shh. Y de ahí yo decidí completamente entregar mi vida. Ahí yo decidí seguir a Dios, creer en todo lo que he escuchado de Él, enfocarme más en su palabra. Y 3 años después, aquí estamos, en donde en mi primer episodio creé Sembrando Semillas. Y el motivo de esto es obviamente compartir testimonio. Y este es el primer testimonio que yo les quería compartir a todos ustedes, dándole a entender que Dios es real. Y si tú sabes de lo que yo te estoy hablando, y si te pasó lo que me pasó a mí, que estás pasando por depresión, ansiedad, te apartaste de los caminos del Señor, que este mensaje sea una señal para ti para que regreses. Que este mensaje sea una señal para ti para que te abras. Que este señal sea para ti, dándote a entender que tú no estás sola o que no estás solo. Y que en el momento que tú le hables al Padre, Él te escucha. Y Él sabe lo que estás sintiendo. Y Él lo que quiere, lo más que Él quiere de ti, es tu amor sincero. Al ser mi primer video, no creo que sea tan largo, pero espero que al transcurso del tiempo, el tiempo vaya abriendo, o quién sabe, tal vez siempre me quede cortito, porque a veces no se necesita hablar por 1 o 2 horas para que el mensaje llegue. Y hace mi primera vez, pues estoy haciendo lo mejor. So, colorín colorado, este podcast ha terminado. Yo espero que te haya tocado mi testimonio. Yo espero que compartas este video y ayude a que llegue a la persona que tiene que llegar, para darle a entender que no estás sola o no estás solo, y que de una manera u otra la semilla siempre tiene que ser sembrada. So, recuerda que una sola semilla puede cambiar un jardín entero. So, Dios me los bendiga. Gracias por quedarte hasta este tiempo a escuchar de la palabra de hoy. Perdón, la palabra de hoy no, del testimonio de hoy. Y espero verlos en el próximo episodio, aquí en Sembrando Semilla. Dios los bendiga.